Hoy puede ser. Hoy día martes corresponde recibir al profe Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, porque siempre hay algo para analizar de la política, ya sea nacional, internacional, de nuestra posición en el escenario internacional, así que simplemente darle la bienvenida y abrir así su columna de análisis político. Alberto Martínez del Peso, profe, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Ya estoy como Sarmiento, ¿no? Falto nunca. No, me parece muy bien. Estoy firme acá. Sí, como corresponde. Gracias, usted me dirá hasta cuándo, sí. pero bueno, nosotros si sabemos que puede venir, que venga. Listo. Si vamos a hablar de algún tema, que hablen los que más o menos tienen una idea del tema. No voy a hablar yo, es como que me pidan hablar de física cuántica. Claro. Si tenemos que hablar del escenario político actual, ¿en qué temas nos podríamos quedar hoy? Bueno, la verdad que la coyuntura actual está más que interesante, dinámica, fluida, gaseosa, póngale el adjetivo que quiera. Seguimos expectantes a lo que es la conformación del nuevo gobierno, que ya este 10 asume. Y bueno, hay como dos cuestiones contrapuestas. Una expectativa para que se manden mensajes claros sobre qué es la orientación del gobierno, que si bien se hizo campaña y fue explícita, pero bueno, ahora lo que se esperan son las personas que lo van a componer. Y a esta altura creo que estamos hablando del tercer ministro de Seguridad, el tercer nombre, ¿no? Que es el vice de Patricia. Claro, de defensa, digamos. Queda Bullrich en seguridad y Petri en defensa. Mira, yo hasta lo último que sabía era que Petri iba a seguridad. Mira. Así que estamos. Para que tengo que volver a. El álbum de figuritas chequear, ¿no? lo tengo. Álbum de figuritas, te juro, lo estoy cambiando todos los días. Ya no me está gustando. Pues, pero me parece que la última, tenés razón vos, es que va a defensa. Y Bullrich a seguridad, quedó así. Entonces, sí. La segunda fuerza con su presidente y vice integran el gabinete de Milei, la fórmula triunfadora. Que de hecho había una frase que a muchos les llamaba la atención en el momento en que la oficina del presidente electo comunicaba la definición o la designación de Petri. Estoy buscando la frase específica. Voy a decir el presidente Javier Milei, el presidente electo, ultima los detalles para asumir el 10 de diciembre con el nombramiento del radical Luis Petri para encabezar el Ministerio de Defensa, y continúa con la elaboración de un proyecto de ley ómnibus, otro tema, que sería tratada en el Congreso en los primeros días de mandato. Ayer por la mañana, la cuenta oficial de la oficina del presidente electo anunció en la red social X que el diputado nacional y ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Luis Petri, sería el próximo ministro de Defensa y asumirá en reemplazo de Jorge Tayana. Bien. Acá es donde viene el entrecomillado con la frase textual que utilizó la oficina del presidente electo. Petri será el ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre. El texto oficial destacó: con la designación del futuro ministro de Defensa, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza. Claro, bueno, era lo que hablamos la última vez sobre lo que es un gobierno de coalición. Y bueno, y estas expectativas respecto a cómo integrar el otro, si se quiere, todo el arco político que tenía muchos aspectos en común y que compartían bastante. Lo que tal vez es interesante es que de las elecciones, si lo tuviéramos que conformar como de menos a más, tendríamos por un lado Larreta Massa, siendo los más los menos favorecidos, pero en el arco político como palomas, ¿no? O sea, son los menos duros, porque de hecho Larreta y Bullrich se disputaban, si se quiere, lo que vendría a ser palomas y halcones, que de hecho ellos mismos se caracterizaban así. Pierde Larreta. Hasta Unión por la Patria tuvo su propio cónclave y fue Grabois Massa. Y entonces ahí lo que vamos viendo es cómo la dinámica, y ahí siguiendo lo que vos decías, los blandos en todas sus variantes fueron perdiendo. O si se quiere, los más de corte
¿cómo le podemos decir? Menos ortodoxos, menos neoliberales, menos explícitos en su lenguaje político respecto... Los menos extremistas, tal vez. Los menos extremistas, o sea, porque está difícil de caracterizar porque está tan fluida la cosa, pero lo que vendría a ser un perfil más de gestores, ¿no? O sea, si teníamos que poner en un arco, tendríamos a Grabois de un lado y a Milei del otro. O sea, de la oferta que hubo recientemente. O sea, parece que pasaron 5 años, pero fue hace poquito. Y bueno, y si se quiere, en esa misma gradualidad ideológica fue hasta la de los votos. O sea, Grabois sacó el 5% y se quedó afuera en las PASO. Larreta perdió frente a Burrich. Y entonces ahí vamos viendo cómo este presente, en donde el gobierno de coalición que integra a su otro competidor, pero si lo vamos viendo como un proceso, en realidad hay un agrupamiento de ese sector más duro. Del sector duro, exacto, claro, del ala dura de la política en general. Si lo tomamos como una carrera electoral, literalmente, los menos radicalizados son los que fueron siendo no favorecidos por el voto, van quedando al margen, se llega a las abiertas, en las abiertas el panorama era claro. Ahí sale ganador Massa, es el que más votos junta, se va al balotaje, se da el resultado que ya sabemos, con lo cual en principio no sería tan descabellado lo que se está dando, en el sentido de que hay un aglutinamiento ideológico, porque las propuestas, si se quiere, hasta lo de Bullrich era más del aspecto del orden social, ¿no? Su eslogan era "es todo o nada", ¿no? Entonces, un país ordenado. Un país ordenado, con lo cual, si pensamos que lo que es el perfil de Milei, que era, bueno, ordenar la macro, entonces podría llegar a ser algo que básicamente predecible, si lo analizamos así. Es un fenómeno nuevo, yo no lo vi nunca, excepto por ahí en el 2003 con la transversalidad de Néstor Kirchner, que a Cobos lo pusieron de vice, ¿no? Pero es un fenómeno nuevo en donde quienes se enfrentaron hace poco estén ahora conformando un nuevo gobierno. Así que la verdad que esperemos a ver qué se conforma finalmente. Es también novedosa la forma en la cual se comunica. Hay una cuenta oficial del presidente electo que por Twitter anuncia los cargos. Sí. Es todo bastante novedoso. Y yendo ya a la política dura, es decir, eso es la de la danza de nombres, cuestiones de armado, de rosca, para decirlo así. Pero aparte hay como una mística de show business también en torno a esto. De hecho, bueno, dicen que la Asunción tendrá un discurso de Milei desde las escalinatas del Congreso. Claro. Hablaban de que hasta podría haber un auto descapotable. Sí. Es como muy pro Estados Unidos. Eso. Sí, bueno, lo cual en cierta manera es interesante por lo novedoso, pero cada vez ubica las expectativas más altas, porque ya hay expectativas altas respecto a la Asunción. Y después al primer día de gobierno. Y 4 años al paquete de leyes que entraría el 11. Sí, entonces es como que por un lado se trata de satisfacer la demanda de la sociedad, que era un cambio rotundo de fondo de 180 grados, pero si, como decíamos antes, eran 100 días y ya el día 1 se va a empezar a ese paquete de leyes que si del gabinete todavía estamos viendo cómo se conforma, imagínate la letra de esas leyes, porque también hay mecanismos institucionales que son necesarios para que lo que es una política pública no termine siendo borrado con el codo lo que se escribe con la mano, porque eso debe pasar por el Congreso. El Congreso tiene 2 cámaras, la de diputados, la de senadores, y eso se analiza párrafo por párrafo, porque el sentido de las palabras es muy importante en la conformación de una ley. Entonces, imaginemos que si esa ley ómnibus contiene un número importante, porque también se tiraron muchos números. Sí, no sabemos cuánto. Lo que va a ser tratar esa ley.
Ya de hecho, anticipándose el gobierno, lo que hace son dos cuestiones. Uno, hablar sobre lo que es la economía, o sea, el presupuesto, cómo va a ser repartido. Dicho de otra manera, dicen, bueno, ustedes tienen que votar esto porque si no, no va a haber plata para nadie. Lo cual eso es un clásico de la política. Sí. Acá y en Vietnam, China, Groenlandia. Y después lo otro es gobernar por decreto. Lo cual también sería un poco un rasgo de época a nivel internacional. Sí, que es lo que veníamos hablando. El presidencialismo termina siendo cada vez más presidencialista, individual, indivisible, unipersonal. Es lo que viene pasando en Latinoamérica. Que viene pasando mucho que hay juicios políticos, Dilma Rousseff en Perú, se cae hasta por ahí en una especie de atrofia del poder y entonces quedan embarrados ambos poderes, el legislativo que quiere maniatar al presidencial, el presidencial que quiere cerrar el Congreso. Eso es lo que viene pasando. La justicia que no sabe para dónde va. Claro, la justicia que se mantiene expectante. Eso es un fenómeno que está pasando ahora a nivel Latinoamérica. En Chile, Boric ha asumido con un discurso completamente renovador y quedó enredado en todas las instancias institucionales. Así que la verdad que por eso las expectativas son altas, las instancias son varias, el efecto que se busca es alto, así que ahí hay algo interesante para ver y esperemos que en nuestros países hermanos, vecinos, regionales, no nos estén mostrando lo que se viene. ¿Cuál es difícil? Porque como siempre hablamos, la Argentina está en un contexto internacional que también habla de estos momentos y de estos tiempos políticos. Pero entonces, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Me incorporo al aire. Entonces, ¿se puede hablar de que hay una crisis en la representatividad de las repúblicas a nivel Latinoamérica? Por todo esto que estamos hablando, si el sistema de pesos y contrapesos no va a estar funcionando y vamos a ver un tira y afloje por parte del Congreso y por parte del presidente, hay una crisis. Sí, bueno, lo que pasa, la otra vez estábamos por el Día del Politólogo y hablábamos de Oxlack y O'Donnell. Sí. Bueno, los regímenes democráticos, republicanos, latinoamericanos tienen una particularidad, que son todos consecuencia de dictaduras. Lo cual eso lo que muestra es que nacieron en debilidad o si se quiere se renovaron luego de años que fueron todo lo contrario, con lo cual completamente están condicionados. Eso si lo sumamos a rasgos de época con respecto a lo instantáneo, ¿no? Que hablábamos de la comunicación, tiene que haber una conexión entre esta demanda urgente de medidas ya y tiempos de dispositivos móviles, que es algo que ya vinimos hablando, con lo cual sí hay una crisis por un proceso histórico, es decir, que las democracias se heredaron una sociedad que habían pasado todas por Latinoamérica por procesos dictatoriales, lo cual eso hace que sea complejo. Y después las características de cada una de las economías regionales en donde hay sectores de la economía, monopolios, carteles, llámenlo como quieran, que tienen los resortes de la economía que son los necesarios para lograr ciertos niveles de, por lo menos, ingresos en la población para que exista una media, o sea, que no haya una desigualdad tal que afecte a la misma democracia. Porque si un voto, una persona, pero tenemos que hay 40% de personas que están por debajo de la línea de pobreza, ahí estamos teniendo un problema, tenemos un mal diagnóstico para el ejercicio de la democracia, claro. Que de hecho ahí volvemos a lo que vendría a ser el diagnóstico de dónde viene el triunfo de Milei, que vendría a ser del enojo de la sociedad, claro, por la caída del ingreso. Así que sí, la verdad que a nivel latinoamericano se está discutiendo también esta ingeniería legal heredada de siglos, porque bueno, también recurriendo un poco a la historia, todo lo que es el liberalismo, el republicanismo, son herramientas que se usaron en Europa para poder reemplazar el poder del rey. O sea, fue una sociedad, ¿no? La Revolución Francesa,
que empezó a organizarse de otra manera y a reclamarle a los reyes de Europa que se organizara de otra forma. O sea, ya el poder divino del rey no iba más. Y encima estaba comprobado por lo que había pasado en la Revolución Norteamericana. También, o sea que en todos los países que aún tomando esas medidas legales terminaron en un proceso de guerra civil. Es decir, Latinoamérica adopta herramientas que no le eran propias para el momento histórico por el cual estaban pasando. Es decir, no había un problema de sobrecarga del poder como en Europa de reyes absolutos. Al contrario, había una ausencia de poder. Entonces, eran las ideas en auge del momento, era... la verdad que es la mayor huella por la cual Europa, creo que al día de hoy tenemos que estudiar la historia de Europa, porque es la historia del nacimiento de esas ideas que todos incorporamos y que al día de hoy rigen nuestras vidas. Pero está habiendo un problema, o sea, no estarían dando respuestas en esta actualidad. Eficientes. Algo que te quería preguntar y que tiene que ver con, bueno, la asunción de Milei ahora este próximo 10 de diciembre y este paquete de leyes de las que estuviste hablando recién, estas leyes ómnibus, este proyecto en el que está trabajando. ¿Qué sucedería con el Congreso en ese momento? Sabemos que él puede mandar el paquete de leyes, pero quienes deciden en estas interminables discusiones de la forma de abordar esta ley tiene que haber en el Congreso. Milei no tiene mayoría en el Congreso en estos momentos. Sí. ¿Qué pasaría en esa situación? Bueno, ahí yo creo que vamos a empezar a ver las verdaderas características del gobierno actual. Es decir, a partir de construcción de consensos mediante lo que se espera que haga el Congreso, que es unir voluntades y que eso se refleje en que se le promulgan las leyes, o empieza otro mecanismo de lo que vendría a ser de excepción. Que de hecho igual de esos mecanismos, que son los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, tienen que ser analizados por una comisión del Congreso. Es cierto, tienen que estar refrendados por el Congreso también. No es que el presidente directamente gobierna por DNU y escribe lo que se le antoja, tiene que estar refrendado por su gabinete. Suprema también. Claro. Tiene la para última los DNI palabra. tiene, exactamente. O sea, hasta las leyes puede decir que es inconstitucional, que es lo que ha venido pasando bastante, lo cual es un problema porque la representatividad última de la nación, del pueblo, de la sociedad, la tiene el Congreso, porque es el mecanismo más directo de representación. Tenés dos mecanismos: el numérico, que es el de diputados, y el más regional, que es el de senadores. Sí. ¿No? Entonces, quien de última instancia termina siendo el poder más representativo de la sociedad es el Congreso, que si se quiere estaría un poco por encima de los otros. De hecho, los mecanismos para resolver los mecanismos del mismo Estado es a través de una asamblea, juntando una X cantidad de votos. Ponen como en la cúspide al Congreso, digamos, el Ejecutivo sería el administrador de las voluntades que están expresadas a través de la representatividad del Congreso. Tal cual. Así que ahí tendríamos bastante para analizar entre lo que venimos hablando. Lo que es la ingeniería, lo que se espera de un proceso adecuado de la generación de leyes y una alta demanda de la sociedad de medidas urgentes y que el gobierno pretende y tiene las mismas expectativas de cumplir. Así que bueno, se va a dar una cuestión que desde la política es muy interesante, porque hay que ver qué surge de todo esto. Pero, insisto, viendo lo que pasa en otros países, no es optimista. No, ningún país de Río Bravo para abajo, o sea, de México para acá, ha logrado salir aireoso. De hecho, actualmente Lula tiene un problema con el director del Banco Central, que no lo puso él. Entonces se van dando esas cuestiones, ¿cómo decirlo?, de tensiones heredadas. Y lo cual, bueno, hay que ver cómo el gobierno actual, en proceso, va a reaccionar.
Porque también se da este caso, por lo menos en este gobierno entrante, que es lo que me sorprende en la conformación de su gabinete, donde había armado una alianza con figuras claves de Cambiemos, ahora estarían en tensión y en crisis porque su gabinete no coincide con el lineamiento ideológico que tiene Juntos por el Cambio, y que incluso ha agregado a gente que viene de Unión por la Patria. Ya se habló de Scioli, se ha hablado de varios funcionarios que serían más afines al PJ Nacional, por ejemplo. E incluso, y ya con esto termino esta observación, está dejando de lado a gente de su propio partido. Victoria Villarruel iba a tener un papel preponderante en todo lo que tiene que ver seguridad, y es un cargo que finalmente se le estaría entregando a Patricia Bullrich nuevamente. Sí, yo creo que ahí se conjugan dos cosas: tensiones reales y concretas, y la otra son estrategias comunicaciones del gobierno actual, que para no mostrar las cartas dice, tira cosas, genera ahí ruidos, tensiones, un poco para, y vamos a decirlo, para despistar, para que sea impredecible, y si se quiere hasta una característica de su narrativa, que es generar impacto. Entonces, bueno, que se han manejado muy bien con el marketing, la comunicación en general, y esta idea de generar impacto o espectacularidad a cada uno de los anuncios, es claro. Sí, bueno, lo que pasa es que una lógica comunicacional de impacto con la de gestión no se llevan bien en principio, porque gestionar requiere de un análisis, de un proceso, de una aplicación de una medida, de ver si fue la acertada o no. Ahí es lo que me refiero, de que hay un rasgo de época en donde no hay tiempo para nada, todo tiene que ser ya. Pero si se quiere algo para que impacte en la realidad, tiene que pasar un tiempo, tiene que darse un proceso, porque si no, directamente no tendría sentido lo que se está haciendo, porque si no se esperan los tiempos institucionales, legales, y necesariamente que la realidad te devuelva lo que vos quisiste hacer. Sí, que se procese por el tiempo mismo. Claro, tal cual. Porque si no, pasamos de algo que también es rasgo de época, de ser comentaristas de la realidad. Entonces nunca se interviene en la realidad. Y una realidad sesgada. También sesgada. Y después, si no, narrativas que vendrían a explicar el hecho que no se consumó y para dónde tendría que haber salido. Claro. Y entonces es un cuento de eso mismo, pucha, si hubiésemos hecho otra cosa. Claro. Ya con el gobierno de Macri se inauguraba esto de ser comentarista de la realidad. Alberto Fernández ha sido muy comentarista de la realidad. El viernes empieza la guerra contra la inflación, cosas que nos ha dejado. Y este gobierno trataría de no ser así. O sea, lo que hablamos en otras cuestiones es que hay algo interesante que, por un lado, hay un desgaste de la política, pero por el otro lado hay una alta demanda de política en relación a medidas de fuerza. Pero bueno, hay que esperar. Sí, no, es que obviamente vamos a tener que ir justamente con el día a día, vamos a tener que ver cómo se posiciona, vamos a tener que ver qué dice en su discurso de Asunción el presidente electo, y vamos a ver también cómo reacciona el entorno y el escenario internacional, porque, a ver, Argentina viene a posicionarse ahora y hay mucha gente que los está mirando. Hay algunas apreciaciones, me imagino yo, que tienen que ver con otros objetivos y demás, pero que hablan de, avisoran como un futuro maravilloso porque llega Milei al gobierno, y otros que no. Por eso, depende también desde el lugar de donde se observe el relato que va llegando a través de los diferentes medios. Ahora, ¿cómo parece que nos vamos a parar de cara al escenario internacional? El caso de las BRICS, por ejemplo. Sí, tal cual. Bueno, se viene dando un fenómeno bastante interesante, que como siempre hay que ir un poquito a la historia, y es como que el orden internacional actual es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, nosotros somos los que ponemos las reglas, y entonces vamos a hacer el Consejo de Seguridad, donde nosotros vamos a ser los que tengamos la palabra, el poder de veto, Naciones Unidas, la OMC, se generó todo un montón de instancias. Bueno, eso actualmente se está agotando. Así como hablábamos de las ideas europeas aplicadas en Latinoamérica y su esplendor, y que han dejado una huella a nivel internacional, o sea, el mundo ha sido esculpido con las ideas salidas de Europa,
estaría abriendo un decaimiento, una decadencia en lo que es Europa, y viene creciendo muy rápido y fuerte y con un auge muy importante Asia-Pacífico. Y se nota mucho esa tensión entre estos ejes de poder y de crecimiento no solo económico, sino a nivel global, esta tensión que hay entre Europa y los países de Asia, sobre todo los países con los que siempre han tenido enfrentamientos, como son los países árabes y afines. No por nada la tensión que se está viendo ahora a nivel internacional, o al menos cómo pinta la prensa occidental a todo lo que tiene que ver con Asia, va en la polarización de estos ejes. Conflicto geopolítico. Sí, está habiendo un agotamiento por parte de lo que vendría a ser el eje atlántico, o sea, Estados Unidos-Europa. Es lo que viene denunciando este bloque de BRICS+, que está pasando ahora. Empezó con Brasil, la India, China y Rusia, agregaron a Sudáfrica, y ahora está habiendo pedidos de otros países, y la Argentina es un firme y ya se anunció de que iba a entrar. Ahora, también es un problema en relación a que el mundo, por un lado, es complejo, y es un poco curioso que las personas que son más bien ortodoxas en los lineamientos ningunean un tanto al mundo, porque Mondino, que pareciera ser quien va a llevar lo que son las relaciones internacionales de la Argentina, está ninguneando mucho los BRICS, y entonces eso, si se quiere, es un problema, y es un problema serio en relación a que el mundo no puede esperar a la Argentina en relación a sus acomodamientos internos, que iría de un lado para el otro. De hecho, es curioso porque mucha de la bibliografía de relaciones internacionales, que responde un poco más a este corriente ideológica más liberal, lo que pone como inicio de la decadencia argentina es haberse quedado afuera de los nuevos tiempos de esa Segunda Guerra que yo les mencionaba antes. Es decir, la Argentina con el peronismo no abrazó el FMI o las ideas de Estados Unidos, y entonces fue castigada por ser díscola. Bueno, si vemos con los ojos de la historia lo que está pasando actualmente, que el gobierno descarta mantener relaciones con Brasil y con China por cuestiones morales ideológicas. Y que son nuestros principales socios comerciales. Se viene supuestamente una buena temporada para todo lo que es nuestro sector agrícola. Argentina, su base económica es el sistema agroexportador. China nos compra la soja. Atentos La Rioja, nuestro principal socio económico es Brasil. No podemos romper relaciones con estas potencias de países en estos momentos. Sí, y que se está tejiendo, si se quiere, una nueva oportunidad histórica. Es decir, si la Argentina tuvo que pagar con 50 años de condicionamientos por ser díscola, si ahora se está generando una condición en donde Asia-Pacífico tiene un discurso mucho más multipolar, mucho más sur-sur, en donde lo que se denuncia son los males de la unipolaridad de Estados Unidos o de la herencia colonial del Reino Unido, y vamos a empezar a ningunear a este nuevo cambio geopolítico por cuestiones, si se quiere, ideológicas un tanto ortodoxas, y eso la verdad que es un problema, porque, como digo, el mundo sigue su curso, sigue su marcha, y la Argentina puede decir lo que quiera, pero se va a quedar afuera de nuevas instancias. No va a ocurrir porque la Argentina, al contrario a lo que también dice esta corriente, es un país importante por su ubicación geográfica, por todo lo que tiene para dar, por sus recursos, por su sociedad, gracias a la educación pública tiene un promedio de un nivel alto, tiene sectores de punta como el del software, la tecnología nuclear, entonces todo lo que es la economía del conocimiento, que es lo que viene creciendo fuerte y también es reclamado tanto como los porotos de soja, lo tiene Argentina. Entonces, hace poquito se dio un tuit de no me acuerdo qué diplomático chino, que decía que bueno, que en todo caso con el gobierno de Milei Argentina podía ser que no fuese tan importante para China, pero era más irónico con el gobierno entrante argentino que con Argentina en sí. Así que hasta los chinos tienen tiempo para
reírse un poco de este figura presidencial todavía no asumida, un tanto disruptiva, para decirlo así. Pero bueno, por eso, la cuestión es, así como el armado del gabinete nos muestra cuál va a ser la impronta de este nuevo gobierno, las medidas que piensa aplicar a través de las leyes y qué proceso va a respetar o no, y sus alineamientos internacionales, tenemos materia para analizar para rato. Pero tampoco dejarnos llevar por la pirotecnia comunicacional de vamos a ir para allá y termina resultando que es para acá, que en general eso es bastante abundante en la vida política a nivel internacional. Nadie es tan concreto, sincero, de decir las cosas como van a ser y hacerlas. Sí, nadie muestra la mano completa. Claro. Pero sí son muchos signos disruptivos de este gobierno que trata de cumplir a rajatabla, pero hay materia que no es para tratarla de esa manera comunicacionalmente. O sea, porque China, Rusia, Brasil... Y tampoco banalizarlo Claro. en discursos ideológicos, porque es mucho más profundo. Sí, el mundo es mucho más complejo y si se quiere hasta peligroso, porque de las veces pasadas también hablamos de cuál va a ser la posición argentina respecto al conflicto árabe-israelí. Eso tiene costos, pero en serio. Y que la DAIA está empezando a mostrarlo. Sí. Bueno, ese es uno de los temas también que seguramente podremos ir analizando en la próxima columna, donde ya habrá un nuevo gobierno nacional asumido, porque sería el próximo 12. Ya estaríamos con el segundo día de gestión del gobierno, segundo día de gestión de Javier Milei y su gabinete. Allí podremos ver también cómo han reaccionado diferentes frentes que se estaban plantando como en alerta, el tema de las agrupaciones gremiales, sectores puntuales como la DAIA, aquellos que analizan el discurso previo al menos de la postura que se tomaría como oficial de la nación respecto a algunos temas sensibles. Así que bueno, habrá seguramente mucho para analizar en las próximas columnas, profe. Listo, seguramente. Alberto Martínez del Peso, muchísimas gracias. Como siempre, cada martes en su columna de análisis político, es licenciado en Ciencias Políticas y docente de nuestra Universidad Nacional de Chilecito. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.